La idea es que el personaje de mi novela fuera la persona que inspiró la leyenda danesa, que a su vez inspiró a Shakespeare. Entonces, yo me basé en algunas de las características del personaje de Shakespeare e intenté construir cómo sería psicológicamente esa persona, pues alguien que su vida en el fondo está dirigida por su padre, por su hermano, por Hamlet, y de ahí intenté, basándome un poco en los hilos que ves en Shakespeare, pues construir a una persona que entiende el amor como sufrimiento, que al final ha acabado perpetuando su propio sufrimiento con su decisión final y que tiene, quizás la mía, tiene más rasgos existencialistas, que eso no está tan claro en la de Shakespeare. Pero yo diría que es la misma base, solo que un poco desarrollado cómo sería psicológicamente esa persona. Para empezar, y cuando leí Hamlet, lo que me atrapó, lo que me llamó la atención fue Ofelia. A mí era la que me preocupaba. Era el dilema o el drama del personaje que realmente me importaba. Entonces siempre he querido rescatarla de alguna manera y darle una especie de segunda oportunidad. Entonces de ahí surge la idea de la historia y por eso quise empezar desde el purgatorio de, bueno, y si la decisión más irreversible no fuera irreversible realmente, si tuvieras una segunda opción. Entonces por eso empieza en esa especie de purgatorio, lugar extraño en el que va conociendo personajes que parece que al principio todo es un sinsentido, pero todos tienen algo en común, que es esa muerte relacionada con el agua. Y también el arte, la literatura. Eso me divertía mucho el ver las conexiones desde Alfonsina Storni o Tchaikovsky, que se van desvelando en ese capítulo, en el que ella entiende qué me ha pasado, dónde estoy. Y al final lo que yo pensaba que podía ser una solución a mi situación dramática resulta que no ha servido. Entonces, ¿ahora qué hago en esta encrucijada? Por una ley mágica, un golpe del destino no controlado, acaban de vuelta en la Tierra. Entonces, para mí la idea es qué haces con dos personas que han tomado una decisión fatal y que de repente vuelven a tener que enfrentarse a la vida. ¿Cómo reconstruyes tu vida cuando ya no hay otra escapatoria? Ya lo que has decidido anteriormente no ha servido. Entonces me divertía mucho, por decirlo de alguna manera, el poner estos dos mundos en común. El volver a la Tierra, poner dos personajes o las personas que inspiraron a esos personajes en un contexto que no les pertenece para nada. En el fondo es una historia de pez fuera del agua y cómo reaccionan y cómo se relacionan con personajes jóvenes del siglo XXI que no tienen aparentemente nada que ver con ellos, pero que también tienen unas maneras de entender el amor en algunos puntos autodestructiva. En el fondo los dos, igual que con Ofelia, con Romeo, me basé sobre todo en las primeras partes, las primeras escenas del libro de la obra de Shakespeare, pero ejemplificaría el vitalismo, una actitud más vitalista, más optimista frente al existencialismo de Ofelia, pero en el fondo es un vitalismo que tiene mucho de huida, de no enfrentarse a la realidad. Entonces, por ahí sí que los dos se complementan y lo que le falta a uno le ayuda a ver lo que el otro no quiere ver. A mí eso me divertía también mucho, el poner a dialogar dos caracteres tan distintos, uno más mediterráneo y otro quizás más neurótico, que es el de Ofelia. Es enfrentarse, porque ellos caen en un mundo en el que realmente empiezan a encajar y adaptarse, pero están buscando un sentido, el por qué estoy aquí, y no en Verona o en Stratford, en la ciudad de Shakespeare. Y para mí eso es otro elemento de la novela. Al final, el que estén en una ciudad muy joven, pero que al mismo tiempo no le da el sentido, sería otra historia. Si les pongo en Stratford, si les pongo en Verona, no me serviría tanto para contar esta historia de cómo dar sentido a una realidad que puede que no encaje. Entonces el espacio geográfico era importante, ¿no? Para mí, sí, para mí era importante porque si estás en Inglaterra, estás cerca de Shakespeare, pero no, de entrada parece que no encaja. Y además Manchester es una ciudad muy activa, muy joven, con mucha cultura también, con una población sobre todo universitaria. Entonces me daba juego a ese diálogo entre dos generaciones, por decirlo, o dos maneras de entender el amor tan distintas. Sí, pues es que la idea del libro era un poco eso, entender, partiendo de un psicólogo que se llama Stenberg, que tiene una teoría sobre cuáles son los elementos necesarios para un amor pleno o sano,
y él habla de 3 elementos, de la pasión, la intimidad y el compromiso. Entonces, cuando falta uno de estos, tienes este amor romántico entendido como sufrimiento, etc. Y que sería el de Ofelia y el de Romeo, en el que tienes pasión, tienes compromiso, pero realmente no conoces a la otra persona. Es como Romeo y Julieta se acababan de conocer. Y por otro lado, tienes estas relaciones quizás más propias en la actualidad, en las que tienes pasión, puedes tener una cierta relación de amistad, pero tampoco hay compromiso, tampoco suele haber un conocimiento mucho más allá, o son más comunes, quizás relaciones más esporádicas. Entonces, en las 2 maneras faltaba uno de los elementos. Por eso también me interesaba poner ante el espejo esas 2 maneras en las que al final llevan a esas personas a una especie de frustración. Yo creo que lo que debería haber, sobre todo para que fuera una relación sana, son esos 3 elementos. Si falta uno, como en el romántico, al final no te conoces. Si faltan unos valores en común, tampoco llegas a nada. Por eso me interesaba jugar con eso, con las 2 maneras de entender el amor en el que cogían de algún modo. Claro, Ofelia está en shock porque, por un lado, todo el mundo que ella conoce ha desaparecido, todas las razones por las que ella ha muerto ahora mismo no tienen ningún sentido. Entonces es una especie de bofetada de realidad de ¿qué hemos hecho? Si además estas mujeres de aquí pueden hacer lo que quieran, estudian, trabajan, se relacionan con hombres tranquilamente, pero en cuanto empieza a profundizar, ve que tampoco son muy felices o que acaban de encontrarse con problemas similares a los de ella. Y de ahí hay una especie de aprendizaje mutuo, o por lo menos, ya que la narradora es Ofelia, sí que son puntos de giro en los que Ofelia va tomando conciencia de quizás no soy tan distinta a ellas, que al final buscamos lo mismo, queremos lo mismo, y creo que el punto que tienen en común es que se han perdido a ellas mismas por el otro, que digamos que se han destruido a sí mismas por una obsesión, por un amor tóxico, por la dependencia emocional, etc. Lo que tienen en común es que los 2 personajes, al ser suicidas, han tomado como solución el, bueno, si mato mi cuerpo, mato mi alma, mato todo lo que me hace sufrir psicológicamente. Cuando les pones en una situación en la que esa solución ya no te vale, porque no has podido matar tu alma, bueno, ahora lo que tienes es que curar tu alma o seguir en bucle, pero tampoco sería una solución, ¿no? Es que mi idea era que Ofelia viviera un arco de transformación desde querer destruirse, que es, digamos, es lo más trágico que puedes hacer contigo, con tu cuerpo y con tu alma, a decir, bueno, estoy aquí otra vez, ¿cómo hago para darle un sentido, para recuperar cierto amor a las cosas que me podían hacer feliz? Entonces va pasando por distintas fases. Primero de querer refugiarse en los recuerdos, no querer hacer recuerdos nuevos con el mundo en el que está, al que rechaza porque no le pertenece, hasta que va encontrando pequeñas cosas que le hacen sentir bien con ella, y una de ellas, en el fondo, lo que va haciendo es un duelo. Una de ellas es, bueno, si no puedo destruirme a mí o no quiero destruirme a mí ahora, al menos quiero destruir el recuerdo de todo aquello que me hubiese gustado que Hamlet me diera, y no ocurrió. Entonces, una de las maneras de dejar ir es a través de la carta. Es, bueno, echa lo que te dolió, echa la carta, pero no te eches a ti al río. Sí, es que esto se lo escuché a un escritor que decía que en el fondo todos cuando escribimos para salvar a alguien, o bien a un personaje, o al lector, o a uno mismo. Y yo estoy de acuerdo, creo que en el fondo cuando escribes una historia, aunque sea a través de la ficción, tienes esa necesidad de hacer justicia de algún modo, de rescatar a alguien. Y esa era la idea de por qué Shakespeare ha escrito nuestras historias y por qué de repente todo el mundo nos conoce. Es una especie de... Aquí nuestra historia es un mito que sigue de 1000 maneras, pero no somos nosotros, ¿no? Sí, mi meta era, por un lado, terminarla, escribirla, porque ya solo el proceso es un objetivo en sí mismo, y luego que llegara a la gente, es decir, tenerla publicada. Y ya siendo muy ambicioso, si de repente la obra consiguiera que alguien hiciera un clic con Ofelia o de la mano de alguno de los personajes, ya sería genial.
pero en el fondo es una parte más, yo lo entiendo como una parte complementaria al resto de publicaciones más filosóficas. Simplemente es el lenguaje que es distinto, pero las preguntas, las curiosidades, las inquietudes son las mismas, desde un formato distinto. O sea que mi objetivo es seguir, que no sea solo la primera, sino que dé lugar a más historias.